Querido titular COVID, el día después, desafíos para América Latina. Vamos a ir descubriendo a lo largo de este webinario por qué los speakers han querido escoger ese título y defenderlo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Sin embargo, es un honor para mí presentarles, tenemos un invitado especial que nos dará una pequeña bienvenida e introducción al trabajo de American Institute for Economic Research a lo largo de muchos países en el mundo. Su nombre es Jeffrey Thacker, el director editorial de ayer. Jeffrey Thacker is the editorial director of Ayer, author of several books and thousands of articles on economics, technology, social philosophy, culture, and more. Jeffrey Thacker, welcome and thanks for being here with us. Oh, so nice to see you. And it's my pleasure to introduce Elio. And is it okay, Elio, if I just say a couple of words before I introduce you? Is it okay? Please, it would be my pleasure. By the way, thank you for the invitation. Well, I mean, it's wonderful to see you, Elio. I miss you desperately. But look, you know, we're living in obviously unprecedented times and a time of transition. I think we're leaving an age of government tyranny and control, and we've all been living in times which it showed us the errors of this way. And I'm very optimistic actually about the future. I think now that we're all basically imprisoned and living under martial law and seeing the tyranny that this state is capable of, and the complete absence of science that they've used to do this to us, both the United States and Brazil, but all over the world, I think we're going to see an uprising of people and say, no more, never again. So as painful and terrible as this is, in many ways, I think this really is the moment for us to stand up for human rights and science and health and figure out how to achieve commercial normalcy and normal life, even in these terrible times. So I know that it's been despairing for so many people, and so many people watching right now have had dark thoughts and difficult times. But hang in there, believe in hope, find that inner core. Bad times have come and gone for many generations, for many periods, mostly always having to do with state overreach. That's exactly what we're going through right now. The beautiful thing, I think, is that we have each other. You know, Elio and I are great friends. We haven't seen each other, I think, in some time. But it's not just about me and Elio. It's about the liberal movement around the world. We have friends in South Korea, and in Shanghai, and in Moscow, and London, and in Sao Paulo, and all over the US and in Canada. Elio can tell you this too. I'm sure he's been speaking all over the world as I have been. We have a global movement that says, this is unscientific, this is wrong, it violates human rights, and we will never do this again. We now know what you people are capable of. We will never allow this kind of political control to happen again. So in past times of tyranny, and there have been many, we've never had this kind of international connection, you know? And so this is beautiful that we have this now, that we have friends around the world. I'm sorry we're speaking on video, but give it a couple months, we'll all be together. You know, I'm imagining a world congress of genuine liberals to come together and celebrate the right of human freedom, the right of speech, the right of association, and the absolute immorality of any government that would ever, under any circumstances, even under pandemics or terrorism, I don't care what the excuse is, to ever interfere with our rights again. So I think this is a decisive moment in our lives. So let me just speak very quickly about my connection to Brazil, only because for me, Brazil is like a little bit, it's like an America except South. Our politics are very similar, and our struggles are very similar, and our histories are very similar.
And our present situation is very similar, which is why Elio and I have bonded very closely, I think, politically and intellectually. Over the years. It's like sometimes when I'm hanging around with Elio, we don't even have to say anything. Like we just look in each other's eyes and we know we agree with each other. It's pretty funny. I like so many subjects, right? It's like we don't even have to be together because we're like That's true. basically brothers from another mother, they say in the United States. So anyway, let me introduce Elio. Elio is a great entrepreneur and a financial genius and a brilliant money manager and an entrepreneur, a guy with a great eye towards the future. So much of an eye towards the future that he saw that the future is built out of, we believe, ideas matter more than governments. Ultimately, we have the most powerful thing. We have ideas. And that's what he has dedicated his life. He founded the Mises Institute of Brazil and has published so many books and spread in Portuguese all the great ideas of the great liberal thinkers of the ages. And has made out of his vision and commitment and moral courage a revolution in Brazil that you will soon see will rise up and craft the future. Everything that's around us is built around the ideas of the past, but the future is built out of the ideas that you believe in right now. So buy the Mises Institute of Brazil's books, read them, understand them, take them seriously, get committed, get morally committed as Elio Beltrão is. So I give you the great man, Elio Beltrão. Please. Jeff, thank you very much for the words. I'll start English and I'll switch to Portuñol, not Spanish exactly, but my version of I'm sorry to the Spanish-speaking people. Please with me with my Portuguese mingled with Spanish. It's Jeffrey. It's always a sense of a gust of fresh when I talk to you. It's amazing, and it's what you have achieved over your great life, defending, being a champion of freedom. And you are certainly one of my inspirations, and I'm glad to be your friend. And I'm glad to be inspired by you in difficult times, in times of difficult decisions that any young movement, any young institute has over time. And Jeffrey has been such a kind friend and a light beaming to me and to the institute and to the movement in Brazil. Always coming to Brazil to visit us and speak at events. How many times have you been to Brazil, Jeffrey? I lost count. I think like 6, right? I love it. I want to come every year. I think more. But anyway, it's always a pleasure. People in Brazil love him when he comes. And I hope we can have the Bastia event soon in Brazil opening up physically. And hopefully with Jeffrey in Brazil. So it's an honor to be involved with the initiative of the Bastia Society in Brazil and AIER. It's a privilege able to assist in any sense. So thank you very much, Jeffrey, for the invitation. Thank you, Andres. Thank you, Joselo, for the discussion tonight. And I'll switch to Spanish as they advised me, Jeffrey, then. Yes, so thank you very much for the words. And Elio, let me just say something like, I think before you began that what we have going on here with the Bastia Society at the American Institute for Economic Research is one of the most exciting things in my life, because I've always wanted to be part of an institution that was absolutely devoted to integrity, moral courage, research, facts, data, and the promulgation of the liberal philosophy, and I think we have it now. I'm really thrilled with this, and I knew that this moment would come when you would reach out and say, okay, we've got this. And so we're linked together today with the Basquiat Society, who is a great man, right? As we know, 19th century theorist who fought like you. Like me, like so many millions of others, for freedom, human rights, free trade,
So it's a perfect name for this organization that I hope will spread throughout Brazil. And so thank you for picking up this cause and doing this for us. So thank you. And I think it's so important, Jeffrey, the Bassi Society, because it's catered to a nurse in general. And I think in some countries, you lack a movement in which you have real business people involved, and they have the expertise to make things happen. And sometimes you have communities of liberty defending people that are individualists, but they don't know how to act as a group. And I believe that entrepreneurs have that knack. We're lucky enough to have many groups of entrepreneurs and business people involved in the movement, and I think it makes it more mature in a sense. And now with Bassi Society, we reach another level with that support. Yeah. So thank you again for the initiative. Yes. Muy bien, entonces podemos empezar en español. Me gustaría decir unas palabras sobre cómo está la pandemia en Brasil, cómo está la situación en Brasil y empezaré con la situación fiscal, porque es muy significativa en Brasil los gastos para el combate de la pandemia. Y después un poco sobre cómo están las políticas públicas, el tema de las libertades individuales y cómo están las cosas y cómo será el futuro. Entonces, no seré largo en mi charla. Entonces, lo que pasa en Brasil hoy es que el gobierno está gastando 5% del PBI en el combate del coronavirus. Y puede ser más grande. El está en Brasil, sido con Estados Unidos, con un delay de unas tal vez, pero muy parecido con Estados Unidos en su fuerza. Es para emergente, cuentas públicas complicadas y principalmente con la deuda pública que Brasil tiene, que empezamos a crecer con 80% de deuda bruta pública y llegaremos, según las estimativas, al 100% del PBI, que es muy alto, como ustedes pueden imaginar. Incluso hay un famoso paper de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt que dice que después del 90% los países emergentes tienen un problema de trayectoria de la deuda muy complicada y problemas más serios. Y Brasil superará ese nivel. Y el PBI que se prevía que sería ese año de 2020 como 2,5%, ahora se estima que va a contraer 5% ese año. Entonces, una variación de 7% para abajo en el PBI. Muy fuerte. Entonces, es muy grave la situación de las cuentas en Brasil. La tasa de interés del Central, la tasa de interés interbancaria, muy baja en Brasil en términos históricos, está en 3% al año, que para Brasil es históricamente muy bajo, se va a caer todavía más. Entonces, eso ayuda un poquito con la deuda pública, pero esa tasa de interés puede no ser sostenible porque comparado con otros ratings de deuda que Brasil, tendríamos que tener una tasa de interés hoy como 7, 8%, y la curva, la curva a termo de interés para 5 años está 7, 8, 9%, porque
exactamente, porque como el gobierno está gastando mucha plata hoy, tiene que sacar eso del público, del mercado, y por eso la tasa es, a 5 años está más alta, a pesar de que la tasa de interés básica del Banco Central esté baja. Entonces es un desafío y será muy complicado hablar en el post-COVID, porque tendremos algo parecido se pasó en Estados Unidos post-guerra, post-segunda guerra, que se llama en inglés un debt overhang, una deuda que permanece y que tiene que pagar a lo largo del tiempo. O si no, tú vas al camino de Venezuela, de Argentina, que ahora está en más un default, y Brasil no quiere llegar a un default, y por eso, pero será muy duro, será un tema para una reforma muy, muy, muy seria del Estado, para disminuir el tamaño del Estado. Y quizás, si tú piensas optimísticamente, sí, puede ser que los políticos decidan hacer una reforma más seria del tamaño del Estado. Entonces, ese es el tema de las cuentas públicas. El tema de las libertades en el COVID, Brasil no tuvo cosas como prohibiciones de echar personas o muchos ejemplos de fixación de precios o de cerrar las importaciones. No se pasó eso en Brasil en un nivel significativo. Lo que pasó fueron, como ustedes pueden imaginar, medidas arbitrarias, principalmente en el nivel local. En Brasil tenemos 3 niveles de Estado: municipal, estadual o las provincias, y el gobierno federal, y las competencias de cada ente federativo se superponen. Pero en general las municipalidades y los estados tienen poder en determinar las políticas. Las decisiones de muchos de los estados, en Brasil son 27 estados, y muchas de las municipalidades fueron arbitrarias. Nosotros como liberales posiblemente acordaremos que una persona que esté amenazando de forma clara, presente, inmediata, la integridad física o la salud de otra persona, sí, no se puede hacer eso. Pero más que eso, no. Si no hay una amenaza clara y presente, nosotros liberales vamos a pensar que no se puede pasar políticas que prohíban, por ejemplo, de ir y venir, que es un derecho constitucional de Brasil y cosas de ese tipo. Pero sí, se pasó, y tenemos hoy una cuarentena, un confinamiento, un cierre forzoso de la economía. Hace como 6, 7 semanas en Brasil. En mi ciudad, São Paulo, solo los supermercados y almacenes son los establecimientos que están abiertos, todo el resto está, claro, cerrado. Y en algunas ciudades, por ejemplo, cerca de São Paulo, hay una ciudad llamada Marília, de 300,000 habitantes, que solo tiene 6 o 7 casos de COVID, pero está cerrada porque el gobernador del estado de São Paulo prohibió la municipalidad de cambiar sus políticas. Entonces, ese tema de la superposición de las competencias de cada ente federativo complica el tema de si se puede abrir los establecimientos o si no se puede abrir los establecimientos. En Porto Alegre, una ciudad grande, capital de estado, hay, por ejemplo, unas
políticas municipales de denunciar las personas que van a las calles. Entonces hay un teléfono que se llama para denuncia de las personas que no estén cumpliendo los decretos arbitrarios y ese tema. Y ese es el tema. Las personas están con mucho miedo de su salud, de su familia, y por eso la libertad está perjudicada, porque las personas están de acuerdo con violaciones claras de la libertad, pero podemos culparlas, no sé, si tú estás temeroso de su vida, es muy complicado decir que tú tienes que pensar diferente. Ese es el tema. Pero espero que pasando esa crisis, el centro de la crisis, sí, volvemos a la normalidad. Y yo soy un poco más optimista porque las ideas en Brasil cambiaron muchísimo a lo largo de los últimos 10 años. Y yo pienso que no es por cuenta del coronavirus que mañana vamos a pensar, los brasileños en general, que sea fantástico que el gobierno tenga empresas estatales, eléctricas, correos. No pienso que eso va a pasar. Creo que volveremos a la mentalidad usual de Brasil de los últimos años y que está reflejada en gran parte en el gobierno federal. Algunos de ustedes pueden saber que el Ministerio de la Economía de Brasil está sob gestión de Paulo Guedes, que es una persona, es un libertario básicamente, que está dedicado a disminuir el tamaño del Estado, las intrusiones gubernamentales y todo eso. El presidente hoy hubo un video ahí que estaba en una discusión en las cortes para revelar una reunión del ministerio, el tema del juez Moro que salió del gobierno, pero hoy se reveló ese video de esa reunión del presidente y casi toda la reunión el presidente está diciendo, el pueblo está teniendo su libertad violada, tenemos que nos preocupar, insistir eso todos los días, es importante que las personas puedan detener armas para se defender, la legislación brasileña que no permite, tenemos que cambiar todo eso porque puede haber un caudillo, un tirano que quiera esclavizar la población, entonces es importante que Entonces es muy sorprendente que un presidente en una reunión que él no sabía que sería revelada, incluso habla muchas palabras chulas, malas en la reunión y que habla casi todo el tiempo defendiendo la libertad, dando soporte al Ministerio de la Economía para privatizaciones y todo el programa de la economía. Entonces es muy sorprendente que en nivel federal tengamos en Brasil una situación favorable, que no significa que el Ejecutivo Federal pueda hacer todo lo que quiera, porque hay, claro, el Congreso que no quiere cambios, hay el la Suprema Corte que muchas veces no permite los cambios, las privatizaciones o otros cambios de políticas. Pero sí, yo creo que pasando la crisis podemos volver, vamos a ver ahí si las personas siguen creyendo en las ideas un poco más liberales que Brasil aprendió a apreciar en los últimos años, pero vamos a ver. Entonces, esa es la situación de Brasil. Muchas gracias. Ok, bueno, como ven, excelente presentación. Andrés. Claro que sí. Elio, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido mucho y vendrán muchas preguntas seguramente después. Para continuar nuestro webinario, es un honor para mí presentar a un amigo y a un maestro.
Joselo Andrade Herrada, candidato a doctor de Economía por la Universidad Rey Juan Carlos, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un tanque de pensamiento con más de 23 años de presencia en Ecuador. Su fundadora nos está acompañando en la audiencia, Dorita Ampuero. Creo que los ecuatorianos nunca, ponerte en contexto, básicamente por el esfuerzo que hizo el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador pudo finalmente entender que las ideas tienen consecuencias, y fue así como nos dolarizamos en el año 2000. Pero eso no sucedió porque el presidente lo quiso. Eso sucedió porque tanques de pensamiento como el IEP, personas como Dora Ampuero, Franklin López, muchísimos otros líderes de la libertad empezaron a aportar a las ideas, y las ideas finalmente tuvieron consecuencias. Ecuador en muchos ámbitos ha podido salir adelante gracias a la dolarización, gracias al trabajo de Dora Ampuero, gracias al trabajo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Así que una vez más, muchas gracias por todo el trabajo que han hecho por Ecuador. Ahora nos va a acompañar José Andrade, quien actualmente dirige el IEP. Joselo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Confirmo, ¿me escuchan perfectamente? Fuerte y claro. Listo. Entonces, primero que nada, Elio, excelente presentación, excelente también las palabras de Jeff al inicio, y muchas gracias, Andrés, por ser parte de este esfuerzo, un esfuerzo que es llevado adelante gracias a algunas organizaciones, entre ellas participan pues Estudiantes por la Libertad de Ecuador, Fundación Naumann Países Andinos. Veo por ahí que se encuentra entre los asistentes George Diener, un gran saludo, un fuerte abrazo. Organizaciones que promueven la libertad en esta parte de la región, en esta parte del hemisferio. Desde luego, ayer también formando parte de esto. Bueno, el tema viene así, ¿no? COVID el día después, o sea, un poco qué va a pasar el día después o cuáles serían los desafíos que tenemos para esta América Latina que constantemente vive desafíos sin necesidad de vivir pandemias globales, ¿no? Cuando uno abre el periódico o lee las noticias de su país o prende el televisor y observa las noticias, uno se pregunta por qué no se hacen esas reformas que en las sociedades prósperas sí se han realizado, y anhela que sucedan cosas como las que sucedieron en Estonia en algún momento o en algunas otras sociedades que dieron el paso o que hicieron la transición hacia una sociedad normal en la cual las cosas razonables fueron razonablemente realizadas. Es decir, que tú no veas, por ejemplo, como sucedió, y esto aquí es sumamente anecdótico, como sucedió en algún instante, que vi en las noticias de televisión años atrás, que la policía era perseguida por los asaltantes, o sea, que eran los criminales que perseguían a la policía en las calles de una ciudad de Ecuador. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué no somos una ciudad? ¿Por qué no somos un país normal? Yo creo que es muy de América Latina observar cosas que en sociedades normales, no se diga extraordinariamente prósperas, en sociedades normales no ocurrirían. Bueno, yo creo que tenemos algunos temas que trabajar en ese sentido. ¿Cuáles son una de las grandes lecciones que nos deja COVID? Yo creo que uno tiene que diversificar el riesgo. Desde pequeño recuerdo la frase que dice: no hay que poner todos los huevos en el mismo cesto, en la misma canasta, porque en caso de tener algún percance, algún accidente, alguna contingencia, el cesto se rompe y todos los huevos se quiebran con él. Entonces, en términos financieros, esto de aquí lo aprendí alguna vez ya tomando la maestría de economía, hay que diversificar el portafolio, hay que gestionar el riesgo, hay que dividir en segmentos y en portafolios distintos los riesgos que uno corre como empresario, como inversor o como sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Porque a cuento de qué traigo esta expresión. Me refiero a que economías como las nuestras tienen que estar totalmente integradas al mundo de manera comercial, de manera financiera y de todas las maneras posibles. Pero en este aspecto en particular voy a referirme a la comercial. ¿Por qué estar integrado de forma total al comercio internacional es saludable? Porque evita que si en una región
en un país particular o uno de nuestros principales socios comerciales tiene problemas y nuestra demanda potencial baja, nuestra demanda de bienes y servicios cae por un instante, pues como hemos diversificado el riesgo, podemos amortiguar el impacto de este suceso, podemos minimizar el impacto de estas circunstancias. Por ejemplo, imagínense que nosotros solo tuviésemos un acuerdo con Estados Unidos. Listo, y si Estados Unidos tiene una crisis, pues automáticamente esa crisis nos golpearía de manera muy fuerte a nosotros. Es verdad que ahora nosotros tenemos un problema sistémico, un problema global, ¿ya? Y que de esto vamos a salir juntos. Sin embargo, y que también parte del problema es el hecho de que la sociedad está muy, muy, muy interrelacionada. Pero lo cierto es que si nosotros dependemos de muchísimos mercados, de muchísimas sociedades, si los empresarios tienen muchos negocios con muchos negocios, cuando uno de ellos tiene un problema, ese problema no termina de quebrar o afectar de manera dramática a la sociedad o al empresario en cuestión. Por lo tanto, es importantísimo para Ecuador, para América Latina en general, estar totalmente integrado con el mundo como una forma de diversificar el riesgo que está ahí, que está presente, que es contingente, que sucede con el paso del tiempo. Tarde o temprano, en algún instante, todas las economías experimentan algo de eso y por lo tanto es bueno estar totalmente integrado para disminuir ese riesgo. Otra cosa que también tenemos que solucionar acá, y por ejemplo, para el caso de Ecuador, nosotros tenemos un sistema financiero relativamente cerrado, muy poco integrado al mundo. Y mucho se habla de que necesitamos inyectar liquidez a la sociedad. ¿Cuál es el detalle con el tema de la liquidez? Pues que los que miran hacia el Estado están pensando, Estado, por favor, inyéctale liquidez al sector privado. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Regularmente los que obtienen esa liquidez son los amigos de las personas que forman parte del gobierno. Segundo, esa liquidez tarde o temprano se va a pagar con impuestos. Y a nosotros, a la sociedad civil, al empresariado y a los inversionistas, no les interesa que les den una cantidad de recursos hoy y luego ni medio empiezas a asomar la cabeza después de la crisis, vamos que ahora nos toca pagar. No solamente estamos empeñando el corto y mediano plazo, sino también el largo plazo, es decir, el futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad, porque los préstamos que el gobierno nos hace hoy con liquidez son impuestos que vamos a tener que pagar el día de mañana. Por lo tanto, hay que inyectar liquidez, pero de la manera adecuada, como integrando el sistema financiero de tu país al del resto del mundo, trayendo más banca a tu país, de tal manera que son los bancos internacionales y la gran inversión, el gran ahorro internacional, el que podría perfectamente, gracias a una mayor demanda de dinero, inyectar la liquidez que los empresarios necesitan para reactivar la economía. Eso sí, permitiendo que se focalice el ingreso de estas divisas o de esta liquidez. Yo la solicito, yo gano, yo pago. Pero si otros, en el caso anterior, el caso del sector público, ellos la tramitan, ellos la traspasan, ¿y a quién la pasan? Pues a la gente que está cerca. Y eventualmente, tarde o temprano, cuando las cosas no van mal, vienen los temas de condonaciones de deudas, y no se preocupen, al final no pueden pagar cuando venga otra crisis, vamos a perdonar las deudas. Y en última instancia siempre va a ser el sector privado, la sociedad civil o las personas que nos están escuchando las que paguen los platos rotos. Tercer elemento, nosotros debemos generar el marco adecuado para que venga la inversión extranjera o el ahorro externo. Uno de los grandes elementos, de las grandes patas del desarrollo, de los pilares del crecimiento y el desarrollo, son la generación y la captación de ahorro. A través del ahorro se genera el proceso que da lugar a la prosperidad. A través de la generación y captación de ahorro obtenemos los bienes y capital que son necesarios para transformar nuestro país en una sociedad próspera. Pero claro, resulta ser que los gobiernos y los estados normalmente entorpecen el proceso de generación de ahorro porque ellos desahorran. Ese es el famoso déficit fiscal, ese es el famoso hueco fiscal, esa es la famosa brecha fiscal. Cuando ellos desahorran, ese desahorro es pasado en forma de mayores impuestos a nosotros, impuestos que luego se restan de nuestros bolsillos, generando que nosotros no podamos ahorrar. Y el ahorro es una de las claves o pilares del desarrollo. Por lo tanto, necesitamos generar las condiciones para que, dado que a nosotros nos es difícil ahorrar,
porque se encarece innecesariamente gracias a nuestros políticos, gracias a las arbitrariedades arancelarias, de estas barreras fronterizas imaginarias, donde hay policía que está mirando la maleta de tu viaje en el aeropuerto, buscando entre la ropa interior para ver si no trajiste algún aparato electrónico, como si eso fuese algo deshonesto, cuando no observan que lo que estás trayendo son bienes de capital y activos que hacen más valiosa tu sociedad y que la vuelven más productiva. Pues bueno, nosotros necesitamos que el Estado deje entorpecer en eso y simultáneamente pues que se den este tipo de reformas. Nosotros necesitamos esto de manera urgente. Necesitamos captar inversión extranjera. Si el ecuatoriano o el brasileño no puede ahorrar porque el costo de vida es demasiado alto, listo, tomemos ahorro externo y lo tomamos con un marco de reglas amigables para el inversor y para el empresariado. En pocas palabras, si hacemos bien la tarea de tratar bien y de no espantar capitales a los empresarios, a los inversionistas, pues tendremos una sociedad más próspera que genera a su vez como consecuencia de esta prosperidad más altos estándares de vida, gente con mejor educación, gente que se comporta mejor, gente que está mucho mejor educada, gente que anda hasta sonriendo porque goza de un estándar de vida superior. De hecho, entre la prosperidad y la no prosperidad, es mucho más probable que la gente, cuando esté próspera, vaya por la calle sonriendo y tengas a un mejor vecino y a un mejor prójimo. Así de sencillo. Bueno, yo creo que, no sé si dejo por ahí esta primera intervención para unirme luego, que quisiera hablar sobre otro tema que me parece importante, y es el tema que pasa por la educación y cómo determinados valores deberían estar en la agenda, o de alguna manera, de la agenda de América Latina para evitar algunos problemas recurrentes que tenemos. Joselo, muchísimas gracias. Indudablemente la discusión va a continuar. Vamos a pasar ahora un poco al diálogo con nuestros ponentes, tanto Helio como Joselo. Primero para Helio Beltrado. Durante su ponencia, usted indicó que recientemente el presidente Jair Bolsonaro hizo algunas declaraciones, incluyendo acerca de la violación de las libertades al pueblo brasilero, entendiéndose dentro del marco de la cuarentena obligatoria. En muchos países del mundo se ha visto la cuarentena como un colega ecuatoriano, Pablo Arosemena, lo llamaba un impuesto más. La obligatoriedad de la sociedad civil a estar encerradas en sus casas tiene un costo altísimo en temas de bienestar y porvenir. ¿Cómo se observó el sentir de los ciudadanos brasileños, inclusive frente a estas declaraciones del presidente Jair Bolsonaro? Sí, esa situación que todos pasamos en todo el mundo es muy complicada porque las personas tienen temor que van a morir. Y tenemos que entender un poco esa mentalidad de las personas que es comprensible. Entonces, yo pienso que aunque no hubiese habido ese cierre forzoso de todo, las personas no saldrían a las calles o nada de eso. Las personas estaban temerosas, se permanecerían en sus casas, normal. Y el tema de ese cierre forzoso, de ese confinamiento, de esa cuarentena muy, muy fuerte, fue muy influenciado por el paper de Imperial College, que salió en la semana del 16 de marzo y que cambió las políticas de Reino Unido, de Estados Unidos, influenció, claro, las políticas públicas en Brasil, un paper muy primario, con errores serísimos, a empezar con el tema fundamental, que es un paper que defiende una política pública que no incluye los costos asociados a esa política. Yo pienso que ningún paper que hace una propuesta de política pública podría ser publicado sin incluir los costos asociados. Y claro que los costos asociados son increíbles en términos de empleos, de las dificultades que las personas que no tienen mucha
plata, no tienen mucha renta, van a pasar en esos meses, en los próximos meses. Y tal vez yo no sepa la verdad, Andrés y José, pero yo sé que muchos de ellos tampoco, que cambian de opinión, hacen políticas arbitrarias. En mi ciudad, durante los últimos 10 días, empezaron una política de los autos solo pueden circular cada otro día. Entonces, un día sí, otro día no. Claro que eso aumentó las multitudes en transporte público y ciertamente empeoró la transmisión de coronavirus. Y ahí decidieron cambiar eso, pero determinaron un feriado de 6 días, anticipando feriados del resto del año, y ahí las personas se fueron al interior para transmitir, porque ahora hay un feriado de 6 días, vamos al interior, a las playas, y vamos a transmitir ese coronavirus a las otras ciudades. Entonces todo eso es muy poco científico y es algo que me deja nervioso y muy una situación que yo no puedo ayudar, pero por lo menos, como habíamos dicho, el gobierno federal está muy preocupado en Brasil con ese tema, y el presidente y los ministros, pero están básicamente solos, porque los gobernadores estaduales de las provincias y las municipalidades en general están determinando políticas muy arbitrarias. Muchas gracias, Helio. Y yo creo que nosotros en Ecuador hacemos eco de lo que ha estado pasando en Brasil. Se ha puesto en clara evidencia que el planificador central no tiene éxito y no lo tendrá. En Ecuador hemos vivido situaciones bastante dolorosas, particularmente en nuestra ciudad, Joselo, en Guayaquil. Y ahora yo quisiera que Joselo nos oriente un poco. Joselo, las medidas que tomaron en Ecuador fueron drásticas, fueron hechas sin pena ni gloria. Sin embargo, la hecatombe que vivimos en Guayaquil durante los meses de marzo y abril puso en evidencia una vez más que la planificación central fracasa y seguirá fracasando. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del emprendimiento, ¿hacia dónde nos podemos ir inclinando desde tu propia perspectiva? ¿Qué es lo que va a pasar en el día después acá en Ecuador? Bueno, yo quisiera decir dos cosas, ¿no? Escribo las palabras de Helio, todo buen análisis se realiza sopesando beneficios y costos, pues no puedes mirar solamente una cara de la moneda. Cuando contraes matrimonio, sabes que no solamente vas a vivir con una sonrisa a tu lado, también vas a vivir con alguien que te pone mala cara en determinados momentos. Viene lo uno con lo otro, esto va intrínsecamente unido, ¿ya? Y cuando se hace un análisis serio, un análisis crítico, pues uno tiene que establecer de manera inteligente pues cuál es la lista de pros y la lista de contras, y por lo menos se tiene que reflexionar bastante y señalar cuáles son los costos, y que esos costos tienen que minimizarse, y que en todo caso se tienen que tomar medidas muy prudentes tomando en cuenta que existen costos. No son cosas en el vacío, no son medidas que surgen por ahí y son enteramente neutras. Todas tienen algún tipo de consecuencia e implicaciones, y en los casos de América Latina en particular, donde tienes extrema pobreza o tienes graves problemas de pobreza o de miseria, pues estos impactan de una manera diferente. O sea, si nosotros fuésemos una sociedad sumamente desarrollada, donde al ir por la noche jamás te asaltan bajo ninguna circunstancia, y si se te cae el reloj al día siguiente encuentras un papel que diga encontré un reloj en la calle, tiene tales características, es un Rolex, favor, si alguien conoce al dueño, avíseme para devolverlo. Pues no, ese no es el caso. Entonces, bueno, vamos. Algunas cosas que yo quisiera mencionar, ¿no? Una es el antes y una es el ahora y el futuro que tenemos. En el pasado, porque esto no es la primera vez que vivimos una pandemia. La humanidad ha enfrentado varias pandemias, han sido terroríficas. Han muerto millones de personas y no son deseables bajo ningún aspecto. Sin embargo, a veces, en mi caso particular, yo reflexiono sobre qué terribles son las redes sociales en determinados aspectos, ¿no? Medio opinas de manera diferente, medio sales de la norma, medio discrepas con el sentir de un amplio número de personas,
y hay una especie de caída en manada, hay un efecto de rebaño, pero, o de jauría de lobos que van al acecho. Bueno, yo reflexionaba sobre esto siempre, y sin embargo en el pasado era peor. O sea, en el pasado cuando tú discrepabas, la multitud te castigaba, te tiraba piedras, te ponían en la picota, te amarraban, te pasabas horrores de verdad. Así que, en cierto modo, el efecto rebaño, el efecto de esta jauría de lobos, motivadas por la paranoia, en algunos casos motivadas por el miedo, fundado e infundado, motivados por la incertidumbre, bueno, pues la gestionamos de manera distinta al día de hoy. Si bien ahora tenemos que lidiar con una red social que si tú dices, yo creo que deberíamos abrir el negocio porque en algún momento hay que producir, aunque hay montones o decenas de personas que te dicen, no, no puede ser, ¿cómo puedes estar hablando de muertes y yo qué sé qué otras cosas? Pues en el pasado recibías una paliza o una golpiza por eso. Así que de alguna manera estamos gestionando mejor las cosas. Pero mencionaba, disculpa que robe un poquito de tu tiempo, Andrés, mencionaba que la educación es importantísima. Y aquí hay unos valores liberales por excelencia que debemos promover. Una es la idea de la tolerancia, ¿no? Porque nosotros, la tolerancia es algo que tiene que asumirse casi como una regla general de vida, porque rara vez nos encontramos nosotros con la certeza y la verdad en nuestras manos. La mayor parte del tiempo lo que tenemos son opiniones sobre un sinnúmero de cosas. E incluso cuando se hace ciencia, en muchas ocasiones estamos hablando desde el campo de la opinión, porque si algo ha demostrado la ciencia es que lo que se creía cierto hoy, luego es sustituido por una teoría que explica mejor las cosas en el futuro. Así que seamos un poco humildes y toleremos aquellas cosas que incluso parecen disparatadas. Lo otro tiene que ver con el tema de la tolerancia. O sea, yo debo tolerar las ideas de un tercero. De hecho, a nivel de conocimiento, a nivel de ciencia, esas ideas disparatadas, esas ideas que se encuentran al margen, son muchas veces las que cambian la historia de la humanidad. Son muchas veces las que le pegan unos giros hermenéuticos y unos puntos de inflexión sumamente llamativos a la experiencia de vivir en la Tierra. De esa manera entendimos que el planeta Tierra era redondo y no plano. Entendimos que los astros no giraban alrededor de la Tierra, sino que nosotros girábamos alrededor de un astro y que este era el Sol. Y no estábamos desafiando ni a Dios ni a la Iglesia, simplemente estábamos tratando de entender el mundo que nos rodea. Por eso hay que respetar, hay que tolerar las ideas del prójimo. Y casi es una defensa contra nuestras ideas, porque muchas veces uno sale a decir, pero me parece que tú deberías hacerte responsable de tu vida. ¿Cómo? Nada más lejos de la realidad. Yo no deseo responsabilidad. Yo deseo que el Estado me dé de comer, me dé trabajo, me garantice esto, me garantice el entretenimiento y un sinnúmero de cosas. Por solo decir, porque en el fondo es una idea liberal, oye, ¿no te parece que deberías hacerte responsable de ti? Responsable de tu futuro. Y no estar exigiendo que otro te dé, sea a través del gobierno, o sea, por el Ministerio de la Fuerza, por el medio de la violencia que los organismos estatales o que el Estado te da. Pero para ingresar esas ideas, para adoptarlas, para masificarlas en la sociedad en la que vivimos, necesitamos un sistema educativo que permita la transmisión de estos valores. Pero estos valores solamente se pueden transmitir en un sistema educativo que goce de libertad. Y no en un sistema educativo que sea decidido desde arriba para la gente que vive abajo. Porque esa gente que vive arriba, que está pensando desde un escritorio, está tratando de alterar la realidad que no tiene forma, una realidad que es distinta para cada uno, para cada región, para cada momento, para cada ciudadano y para cada persona que la está enfrentando. Entonces, dado que la realidad es así de cambiante, de mutable, de diferente para cada uno, o sea, claro, cuando es de día y cuando es de noche es de noche. Pero aunque sea de día, todos estamos viendo el día de manera diferente y estamos lidiando con realidades o con circunstancias particulares, pues debemos permitirle al sector privado, así como encuentre respuestas para proveernos de pantalones y de camisetas, pues que encuentre la respuesta más adecuada para transmitirnos educación. Esa educación en la cual este tipo de valores se transmiten a la sociedad para que no tengamos estos rebaños o estos efectos de jauría y esta intolerancia que a veces escuchamos en las redes, y que aprendamos a respetar al prójimo, porque estos valores
se encuentran presentes en las sociedades prósperas. Y algún día, si se nos pierde el reloj, pues pondrán un anuncio y dirán, ¿sabes qué? José, se te perdió un reloj, mejor dicho, encontré un reloj en la calle. ¿Será que José lo perdió de repente y anda despistado? Bueno, eso era lo que yo quería decir en este momento. Indudablemente lo que hemos visto, y muy en línea a lo que manifiestan José y Helio, las libertades individuales han sufrido un ataque masivo durante esta pandemia. Y yo quisiera que Helio nos hable un poco del caso de Brasil. Como usted lo dijo, Helio, el presidente Jair Bolsonaro recientemente declaró también que debe haber uso libre de armas. Voy a parafrasear. Debe haber uso libre de armas porque no queremos que luego venga un caudillo o un tirano y que esclavice a toda la población. ¿Nos podría usted explicar cómo es posible, en el buen sentido de las declaraciones, que el presidente de una nación haga una afirmación de este tipo, que no es usual? No hemos visto este tipo de declaraciones en América Latina, y en Ecuador sí nos ha hecho bastante eco. Bom, foi uma surpresa que acaba de passar, né? Esse video de uma reunião ministerial de algumas passadas acaba de salir porque la Suprema Corte decidió por revelar, porque hay una discusión sobre si el presidente ha cometido un crimen de responsabilidad en cambiar la dirección de la Policía Federal en Brasil, y por eso el ministro Moro decidió salir del gobierno. Y la sorpresa, por lo menos mi primera impresión, fue que el video de esa reunión ministerial fue una sorpresa positiva para el presidente Bolsonaro, que habló la lengua del pueblo, defendiendo las libertades, todas las libertades, no solo de armas, pero la libertad de ir y venir, la preocupación con los individuos. Fue muy sorprendente, incluso para mí. Yo lo conozco, sus ideas, y sé que él fue elegido presidente a la marca de esas ideas que también son las liberales. Él tiene ideas un poco más, algunas veces conservadoras, algunas veces más nacionalistas, o una u otra reaccionaria, pero sin duda las elecciones de 2018 en Brasil fueron elecciones en que la libertad tuvo un papel muy fuerte, y eso está claro, revelado en el gobierno, no solo, como he mencionado, en Paulo Guedes, pero también con el presidente Bolsonaro. Entonces, pero es una sorpresa que eso se pase, y eso está claro en el contexto de que el Ejecutivo Nacional, el presidente, su gabinete, su ministerio, quiere hacer más reformas liberales. El Congreso es un poco más despacito, pero las fuerzas en la sociedad, las fuerzas de funcionarios públicos, los intereses que ganan plata del gobierno y todo eso. Sabemos el tema del capitalismo de compadres, ¿no? Y eso también hay en Brasil, e incluso el tema que José no, de la abertura comercial, de inserción al mundo para hacer comercio. En Brasil es el tema tal vez de la libertad más complicada, porque Brasil es muy grande, entonces hay un mercado interno grande suficiente que permite que haya una protección a lo largo del tiempo más duradera que en otros países, y facilita para el lobby de esas empresas interesadas en la protección. Pero es muy interesante, Andrés, su pregunta, porque eso demuestra, en mi opinión, que Brasil tiene una chance, por lo menos, que pasada la crisis, volvemos en esa dirección de caminar a una dirección de más libertad, menos intrusión gubernamental, y hacer las reformas del Estado que son tan importantes para que Brasil vuelva a crecer, porque el gobierno brasileño que tiene su problema de deudas. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, pero
Yo nuevamente soy optimista porque tenemos ejemplos como ese casi todos los días, positivos. Y solo el hecho de que Paulo Guedes sea el ministro de la Economía en Brasil es un hecho increíble, que ustedes no se pueden imaginar la chance. Si tú me preguntaras 10 años atrás, Helio, ¿tú creerías que tendría un gobierno con un ministro, Paulo Guedes, que fundó contigo el Instituto Milenio, nuestro instituto que ya es fundado en Brasil, con que todo eso? Es imposible que eso pasara. Pero estamos ahí y claro que es muy más despacito que gustaríamos, pero es un avance y vamos a esperar que eso siga. Bueno, vamos a iniciar ahora la sección de Q&A con la audiencia. Para esto nos va a colaborar nuestra colega Adriana Yepes del IEP. Me voy a tomar el atrevimiento de lanzar la primera pregunta, que va dirigida para Helio Beltrao. Desde Brasil, Mariana Mafra pregunta: Helio, ¿qué piensas sobre la dolarización en Brasil? ¿En qué momento sería posible? Muy difícil. Todavía las personas, los economistas, la clase de economistas en general piensa que la soberanía de la moneda es algo muy, muy importante. Entonces, ese tal vez sea uno de los temas más difíciles. Yo me encantaría tener una situación como de Ecuador. Tengo envidia de esa dolarización del Ecuador, porque entregar a los políticos, los burócratas del Banco Central, la decisión sobre cuánto emitir de moneda, mientras José lo hablara de una inyección de liquidez y tal, me preguntaba cómo puede ser una inyección, saldrá del presupuesto gubernamental para ayudar, porque sin la banca central tú no puedes crear crédito artificial. Eso es una situación fantástica, pero yo creo que infelizmente eso tal vez sea esté lejos en Brasil. Muchas otras cosas pueden pasar bien, pero creo que la apertura comercial va a pasar muy despacito, y ese tema de la moneda, los brasileños son muy, no, la soberanía de la moneda nacional, tenemos que tener, pero quizás en algún momento un currency board, que ya no sería una dolarización completa, pero ya sería próximo. Quizás podemos hacer algo así que saque el poder discrecionario de los políticos y haga una separación entre nuestra moneda, nuestro dinero y el Estado. Hay hoy una discusión, José y Andrés, no van a creer, sobre tipos que fueron ahí economistas importantes en el pasado de Brasil, que son más neoliberales y ahora socialistas, tal vez, no sé, hablando sobre la MMT, Modern Monetary Theory, ese tema de entregar todas las llaves de la impresión de plata para los políticos, y ya saque el Banco Central, entrega a los políticos para que hagan todo eso. Una locura, y ese tema está en discusión en Brasil. Yo en esta semana, yo tengo una columna semanal en Folha de São Paulo, que es el más grande periódico de Brasil, y hablé sobre ese tema porque uno de los economistas más famosos de Brasil estaba ahí encantado con esa idea, publicó un artículo también en Folha de São Paulo sobre ese tema. Entonces, infelizmente, me encanta la idea, me encantaría ver un currency board o una dolarización completa, pero no creo que va a pasar en Brasil en los próximos, no sé, 2 décadas. Pero puede ser, como yo 10 años atrás no creía que es lo que está pasando ahora, puede ser que eso cambie más rápido. Esperemos que así sea por el bien de Brasil. Adriana, estás en mute. Hola, ¿qué fue? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Esta pregunta es para Joselo. Ecuador es un país dolarizado, no tiene moneda propia, no tiene fondos endeudados ni liquidez. Otros países de Sudamérica sí tienen moneda propia. Pregunta, para Ecuador, ¿es más difícil salir de la situación económica que los otros países que sí tienen moneda propia? Bueno, acaban de nombrar algunos de los problemas que tiene Ecuador, pero felizmente el de la moneda no es uno de nuestros problemas. Y esa es una ventaja que tenemos nosotros los ecuatorianos, porque en caso de tener nosotros moneda propia,
pues ya hubiesen imprimido más billetes de COVID-19 en el mundo. Y nosotros seguiríamos la pista a Venezuela en este momento, cosa que felizmente no ha sucedido. Pero bueno, escuchaba con atención lo que decía Helio y me llamaba mucho la atención, estaba muy contento, no sé si moría de risa, porque en el fondo esto de entregar la política monetaria a los políticos ya sucedió, se llaman políticas keynesianas. Fue Keynes el que le entregó de una u otra manera a los políticos el manejo de la política monetaria, porque no hay bancos centrales autónomos. Ya esa es la realidad, independientemente de lo que se diga, más allá del tema de información y de conocimiento y de tratar de poner la cantidad de dinero adecuada. Lo cierto es que son los políticos los que manejan regularmente la política monetaria en nuestros países y en cierto modo por una sugerencia de Keynes, así una sugerencia tácita, pero que estaba ahí y ha estado desde hace tiempo. En todo caso, pues, nosotros contamos con la dolarización y nos respalda la dolarización porque es al menos en el campo monetario nosotros no gozamos de ese problema. Para todo lo demás hay una agenda en la cual nosotros hemos estado sumamente atrasados con respecto a la propia América Latina, con respecto a nuestros vecinos Colombia y Ecuador, Colombia y Perú, y bueno, pues felizmente en los últimos días, aunque no es toda la reforma que deseamos, sí han habido algunos avances interesantes, como por ejemplo, nosotros teníamos una empresa aérea que se llama TAME. TAME es una empresa que ha perdido $400 millones en los últimos 5 años. Pues eso no se llama empresa. Pero claro, estaba en las manos del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, se daba el lujo de perder 400 millones de dólares en 5 años, o sea, 80 millones de dólares por año. Felizmente eso cerró, pero teníamos que vivir una pandemia global para hacer este tipo de reformas. O sea que la siguiente la vemos ante la Tercera Guerra Mundial. Felizmente, así como indica Helio, 10 años atrás Pablo Guedes era impensable. El día de hoy estamos viendo algunas reformas que son importantes, dado que es evidente que el Estado está desnudo, que tiene una mano adelante y otra atrás, y que no le queda otra que achicar en este momento forzosamente alguna de sus actividades, disminuir alguna de sus actividades porque no tiene plata. Y la gente, al menos en el caso de Ecuador, en esta ocasión está respondiendo de manera muy contundente: no más impuestos. Y eso es un grito libertario, eso es un grito de defensa de la propiedad privada, y es una cosa que debe alegrarnos porque no es simplemente una decisión, una formulación liberal. Simplemente te dice que las ideas nuestras las defiende la gente de la calle y dicen: con mi propiedad no te metas, no más impuestos, reduce tu carga sobre mis hombros, señor Estado, porque no queremos seguir manteniendo ese Estado obeso que hemos mantenido y que no debíamos haber mantenido en el pasado y ahora mucho menos. Ok, una pregunta para Helio. Muy buenas noches, por cierto. ¿Cuál sería el desafío mayor en cuanto a las libertades individuales al cual se ha enfrentado la sociedad brasilera, tan acostumbrada a un comportamiento abierto, y en cuanto a sus líderes? Sí, sí, de acuerdo. La sociedad brasileña está en general acostumbrada a un comportamiento abierto. Tenemos, si nos olvidamos de los impuestos, de la burocracia, del gobierno y de todo por alrededor de casi todo, sí, estamos acostumbrados a un grado de libertad razonable, tal vez comparado a otros países. Es verdad. Y ahora en esa situación hay límites, hay en mi opinión, un abuso de autoridad, una discrecionalidad autoritaria en varios sentidos y sí, eso está pasando en Brasil, es muy complicado, pero en mi opinión, y José lo ha mencionado algo en ese sentido, mucha de esa reacción está en las mentes de la persona, no es simplemente porque hay una ley, pero las personas no quieren, están con miedo, hay una histeria muy grande, las emociones están muy alteradas. Entonces, tal vez hay un caso como
como Etienne de la Boétie mencionara, de esclavitud voluntaria, servitud voluntaria, que tú quieres confinarse porque estás con tanto miedo de lo que va a pasar. Entonces, eso sí está pasando. Entonces, yo mencionaría que tal vez, sí, tal vez la propia mentalidad de la persona, su mentalidad, sea el perigo más grande hoy para la libertad en Brasil. Perfecto. Ok, una pregunta para Joselo y las voy a unir realmente porque son bastante parecidas. Alex hace la pregunta, ¿qué sugieren en términos generales si el Estado debe cooperar con las empresas privadas o no? ¿Se debería pensar o no en una reforma tributaria y en qué términos? Ahora, Freddy Drobo más o menos pregunta algo relacionado. Con la relación en el porcentaje, si se puede explicar a la captación de inversión extranjera en el Ecuador, esto es muy importante porque es una gran parte también de la integración económica del Ecuador al mundo. Explicar algo al respecto. Bueno, primero un fuerte abrazo, Freddy. Me da mucho gusto que estés entre los asistentes. Es bueno ver amigos entre las personas que nos escuchan. Bueno, empecemos por tu pregunta, ¿no? La inversión es importante, es importantísima, porque es la forma en cómo el ahorro de otras sociedades se canaliza hacia la tuya y financia las actividades productivas de tu país, sobre todo cuando innecesariamente en nuestras sociedades elevamos nuestro costo de vida de manera arbitraria a través de la política, ¿ya? Entonces, nosotros podemos traer ese ahorro hacia nuestro país y esto de aquí ayudarnos a mejorar nuestros niveles de productividad y hacernos vivir mejor. Ahora, para esto, desde luego, es necesario tener un marco de reglas adecuadas, unas reglas de juego que no cambien, que sean creíbles, que sean respetadas, algo que no es muy común en América Latina, pero tienen que ser respetadas si queremos crear inversión. Lamentablemente, tengo que decir pues, que Ecuador es uno de los países que menor inversión extranjera directa recibe, y no necesito compararme con Nueva Zelanda, ni con Estonia, o con Alemania. Simplemente basta con compararme con Colombia y Perú, que son los países que tenemos al lado, y cuando comparamos sus niveles de inversión, vemos que nosotros nos encontramos muy, muy, muy mal, porque ellos tienen, sus tasas de inversión nos superan en 10, 15 y hasta 20 veces. Entonces, lamentablemente eso ha pasado en Ecuador durante el último tiempo y ha sucedido porque nosotros tuvimos eso que se llamó socialismo del siglo XXI, que era un espantapájaros del capital, era un espantapájaros de las inversiones y a su vez espantaba también a la prosperidad, al crecimiento económico que necesitamos para que haya más oportunidades. Y luego, si bien el Estado no, o sea, si no ayuda, pues que no estorbe, ¿no? Digamos que para muchos el Estado tiene un rol y el rol es el de garantizar y reconocer que existen derechos que son inalienables, el de la vida, libertad y propiedad, existen determinados lineamientos que tienen que establecerse y que está ahí para administrar justicia o para dirimir los conflictos propios de la coexistencia, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, los estados o ayudan a sus amigos. Yo no soy muy amigo de la palabra capitalismo de Estado porque yo no creo que algo tan bello se junte a algo tan feo, pero este gobierno ayuda a sus amigos y lo otro es que en muchas ocasiones al sector productivo, al sector real de la economía le estorba. Entonces, en este entorno, yo prefiero que el Estado se aleje lo más posible de la actividad productiva y se encargue tal vez del marco normativo general, abstracto, no dirigido, ya en el cual se dice, bueno, señores, estas son las reglas de juego, a jugar y veamos quién gana, espero que gane el mejor en fair play. Listo, pero esto es lo que debería pasar. En todo caso, si no ayuda que no estorbe, que plantee el marco de reglas para que operen los privados. Y en ese entorno yo creo que no solamente que tendríamos más crecimiento, sino que tendríamos inversión que llegue al país, que era con lo que inicié lo que dije. Si Adriana me lo permite, yo quisiera hacerle una pregunta a Helio, y creo que es gran parte del motivo de haber unido estas charlas entre Brasil y Ecuador. El caso de la libertad en Brasil es bastante especial.
la lucha por las libertades individuales probablemente no empezó después de los gobiernos socialistas que acosaron al país. Y esto también tiene que ver con la lucha de las ideas, las consecuencias que han tenido las ideas y la fundación del Instituto Mises Brasil. Quisiera, Helio, comentarnos un poco acerca de todo este contexto en torno a la lucha por la libertad que también ha venido liderando el Instituto Mises Brasil. Sí, fue muy importante la cuestión de ideas, porque las tesis para explicar por qué hay una primavera liberal en Brasil son, en mi opinión, las tesis alternativas a las de ideas son deficientes, porque algunas personas dicen, no, porque hay las redes sociales, la internet, y por eso Brasil cambió tanto sus ideas en los últimos 10, 15 años, pero todos los países tienen las redes sociales y no hay una primavera liberal tan acentuada como hay en Brasil, entonces, en general, en varios países. Entonces, no es por ahí. Y el tema de que tuvimos gobiernos malos, socialistas, como Dilma y Lula, y con esa ideología del socialismo del siglo XXI, eso se pasó en muchos otros países y tampoco hay una primavera liberal tan floreciendo tan fuerte. Entonces yo creo que hay una otra explicación y tiene que ver, sí, con la evolución de las ideas, la diseminación de las ideas. Y claro que los think tanks como el Instituto Mises Brasil tuvieron un papel importante y no es coincidencia que Paulo Guedes esté en gobierno, que también tuvimos un otro think tank que fundamos juntos y muchos otros think tanks, no solo Mises, pero claro, Mises fue muy importante, fue uno de los primeros, pero ya había en Brasil el Instituto de Estudios Empresariales en el sur de Brasil, en Porto Alegre, que hacen todos los años los foros de la libertad, en que hay 5.000 personas ahí en la universidad, con estudiantes que ya están ahí en la universidad, pero aún así 5.000 personas que van a todos los años a sus eventos. Lo que el Instituto Mises Brasil hizo diferente, yo creo, fue un cambio de un nuevo sabor de ideas liberales que nunca había pasado en Brasil, que diferenció de lo que llamamos aquí en Latinoamérica de neoliberalismo, el consenso de Washington y el gobierno haciendo algunas cosas, pero no tantas como los socialdemócratas desean. El neoliberalismo ya había pasado en Brasil en algunos momentos, en los círculos académicos de economistas, pero las ideas más liberales fundamentales, con un sabor laissez-faire, de liberalismo clásico, depurado de sus inconsistencias y todo eso, eso fue una completa novedad en Brasil y por lo tanto tomó ahí de susto toda la comunidad académica, porque cuando tú hablas de ideas tan diferentes y con una visión del ideal muy fuerte, que es lo que la izquierda siempre hizo muy bien, ¿no? El ideal de la igualdad, todos juntos ahí, de manos dadas, algunos más iguales que otros, sabemos, pero siempre tenían esa idea de ideal, y nosotros no teníamos, porque los neoliberales, y aún Paulo Guedes, cuando fundamos el Milenio, él me dijo, Helio, fracasamos, mi generación fracasó, porque hablábamos solo de economías a través de ecuaciones, de regresiones estadísticas, un lingo económico muy peculiar, y no hablábamos de visiones, de sueños, de ideales y eso. Y eso fue lo que creo que hizo la diferencia en Brasil. Hablamos, como sabemos, los liberales como nosotros, ¿no? Andrés, José y Adriana, somos multidisciplinares, hablamos de muchas cosas.
muchos temas, ¿no? Como Adam Smith, que si uno lo lee hoy, en especial teoría de sentimientos morales, tú no sabes si es un economista, es un sociólogo, un historiador, un psicólogo, pues es todo, ¿no? Y eso faltaba, en el siglo XX faltaba en el mundo y esa fue la novedad, creo que el Instituto Mises Brasil empezó y eso evolucionó. Las personas se encantaron con eso y está aún siendo diseminado cada vez más. Entonces me encanta que tengamos ese papel y espero que sigamos evoluyendo en eso. Gracias, Helio. Una pregunta. Muchos está conversando y conocemos que Brasil es uno de los países más caros de Sudamérica y, por decirlo así, también de toda la región. ¿Qué ha cambiado en algo con Bolsonaro o sigue igual la economía? ¿Y qué falta por hacer para cambiar y mejorar la situación en Brasil? No entendí todo lo que mencionó. ¿En los países más o qué? Brasil es uno de los países más caros de la región, ¿sí? Eso aún sigue Caros. Caros. Expensive. ¿Ok? Más caro de la Sí. región. ¿Y qué ha hecho Bolsonaro para solucionar ese inconveniente? ¿Y qué faltaría para, qué políticas económicas serían mucho más eficientes para mejorar la situación en Brasil? Por favor. Brasil es muy caro. Tiene razón, Adriana, sí. Y eso se explica por la cantidad de reglamentaciones, de burocracia, de impuestos. Los impuestos están inclusos ahí en los precios de los productos. Y el Estado brasileño es muy grande. Por eso se explica por qué los productos son tan caros en Brasil. Y claro, somos un país todavía muy proteccionista, entonces es muy difícil importar en Brasil. Los impuestos de importar, los aranceles también son muy altos. Entonces, por eso Brasil es muy, muy caro, muy costoso. Todavía Bolsonaro no hizo tanto al respecto de los impuestos, porque las cuentas públicas tampoco están... permiten que haya una disminución de impuestos porque el Congreso no decidió disminuir el tamaño del Estado, los gastos públicos, las pensiones, el funcionalismo público y todas las cosas que son los dos principales gastos del gobierno en Brasil, son muy, muy, muy altos. Entonces, no disminuyó los impuestos en Brasil, pero avanzó muchísimo en la burocracia, un tema que es muy importante, muy cerca de mí. Mi padre participó de programas de desburocratización en Brasil en el pasado, y yo hice una sugerencia de un programa de desburocratización para el gobierno que fue implementado y convertido en una ley de libertad económica. Entonces eso mejoró, no sé calcular el impacto en los precios, en la eficiencia alocativa de recursos en la economía, eso todavía tiene que ser calculado, pero sí ha mejorado algo. Pero claro, hoy con la crisis y la baja de la tasa de interés de corto plazo en Brasil, básica, el tipo de cambio subió muchísimo, el dólar en Brasil subió muchísimo y ahora para los amigos de Latinoamérica tal vez no sea tan costoso si viene con su moneda, o en especial con dólares de Ecuador. Entonces está más barato porque el tipo de cambio que estaba 4 algunos meses atrás, ahora está a 5.50 en ese momento y ya llegó cerca de 6 reales por dólar. Todavía tenemos mucho que hacer y ese tema del costo que llamamos todo el tiempo del costo Brasil, que todo ese tema de la dificultad de operar una empresa en Brasil por todas las reglamentaciones, burocracia, los impuestos, una confusión. Tenemos como 81 impuestos en Brasil y muchas veces distintos entre estados, porque tenemos ese tema también
de una cierta independencia de los estados, una confusión. Quiero invitar en este sentido a cada uno de nuestros invitados especiales. Hemos pasado por un viaje por varios países y queremos ahora entender cuáles van a ser esos desafíos, no solo para Brasil, no solo para Ecuador, sino para toda América Latina. Quiero pedirle a Joselo que nos comparta su visión para que de esta forma podamos todos, nosotros y toda la audiencia, poder entender qué viene después de todo esto. Bueno, un gran liberal dijo alguna vez que no solamente hay que analizar lo que se ve, sino también lo que no se ve, ¿ya? Y muchas aparentes buenas ideas tienen unos costos terribles detrás de sí. Ya, por ejemplo, hace un momento alguien preguntaba que si era una buena idea poner tasas de interés a costo cero, como lo está haciendo la Reserva Federal norteamericana. Y lo cierto es que nosotros no tenemos, o sea, las tasas de interés no se dictan por decreto, nada más lejano a la realidad. Y cuando se hace eso, cuando se alteran las tasas de interés por decreto, pues si se hace eso desde la banca central, lo que sucede es que se inician actividades que no son rentables y que más luego esa falta de rentabilidad las lleva necesariamente a quebrar y dado que originan un problema de coordinación de la actividad económica, porque se envían señales falsas a la sociedad, pues finalmente tenemos una crisis. En todo caso, si queremos tasas de interés más bajas, pues necesitamos más banca. Y para tener más banca necesitamos hacerle menos difícil venir a la banca extranjera. Y en todo caso, en última instancia, si quieres tasas de interés más bajas, financiamiento para el emprendimiento, si quieres que exista liquidez en tu país, más banca, menos trámites, más juego limpio y en última instancia, ahorro, ahorro y ahorro. El ahorro es sano en todo momento. Ahorrar a nivel privado y a nivel público siempre es un sano consejo. Y cierro con esto porque la verdad estaba perdiendo un poco de vista algo que tú dijiste. Yo creo que mucho del desafío que tenemos los liberales y en sí América Latina es ir desmitificando una serie de ideas económicas que no tienen muy poco de económico y muchísimo de mito. Y lamentable, estos mitos no son mitos alegres, no son historias que se le cuentan a los niños antes de dormir, sino son historias que hacen que nuestras sociedades vivan auténticas pesadillas y que lamentablemente en gran parte explican por qué estamos como estamos. Si queremos mejorar nuestra sociedad, debemos entender qué es lo que hicieron las sociedades prósperas y para ello necesitamos desmitificar una serie de cosas que no son muy económicas y crear las ideas adecuadas, como de hecho los liberales lo han venido haciendo durante algún tiempo. Muchas gracias, Joselo. Helio, ¿qué viene para el día después? ¿Cuáles son esos desafíos trascendentales para América Latina y que vamos a tener que entender desde el punto de vista inclusive de la integración? ¿Qué pasará? ¿Qué podemos ahora hacer desde el individuo, desde la empresa, desde el emprendimiento para poder salir adelante? Muchas cosas complejo. Yo creo que José lo ha mencionado, la cuestión de la responsabilidad. Yo creo que es muy importante que las personas entiendan que la hermana de la libertad es la responsabilidad. Que mientras las personas esperen que el gobierno resuelva sus problemas, nunca el gobierno va a resolver. Y el tema de la iluminación mental, de comprender que su libertad puede llevar a una mayor prosperidad, que no hay nada más eficiente en la economía que el ejercicio de la libertad. Yo creo que cosas básicas así, que son educativas, también como José lo ha mencionado, son cosas muy básicas. Yo en mi historia, en esa lucha por la libertad, yo he notado eso, que son cuando tú hablas muy sencillamente sobre temas muy básicos y muchas veces tienes que repetir muchas veces, eso poco a poco las personas pasan a entender y apreciar. Yo creo que eso es lo más importante
en nuestra sociedad local y también en relación a Latinoamérica. Yo creo que tendremos que estar más cerca también. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el caso de Brasil, el Mercosur, que no funcionó, que es más un acuerdo de desvío de comercio entre gobiernos que no se entiende. Es mucho más importante hacer acuerdos bilaterales, yo creo, con muchos países, ¿no? Como decía, yo creo que Franklin, peace and commerce with all nations, entangling alliances with none, ¿no? Entonces, paz y comercio con todas las naciones, pero emaranhados de alianzas políticas con ninguna. Y tenemos hoy emaranhados de alianzas en Mercosur que no funcionan y que sería mucho más importante que los países tuvieran acuerdos bilaterales de apertura completa. Y Brasil está, creo que, caminando en esa dirección. Argentina ahora está en un default. Es un momento de cambio de Mercosur. Quizás Brasil salga del Mercosur para que pueda hacer acuerdos solo con Ecuador, con los otros países de Latinoamérica, porque hoy dependemos del bloco de Mercosur, que es una locura, una tontería. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas puede ayudar a nosotros en Latinoamérica. Claro que en Brasil la dificultad de la lengua, ustedes pueden percibir mi malo portuñol, complica que Brasil es el único país que habla portugués, pero eso no es disculpa. Somos vecinos muy cerca y podemos hacer mucho más cosas juntos. Indudablemente, y yo creo que José tiene algo que compartirnos. Bueno, la verdad es que ya que estamos llegando al final del programa, yo quisiera agradecerte, Helio. Ha sido muy amena la conversación que hemos tenido, Andrés, Adriana, y a las personas que nos están escuchando. Recuerden, este tipo de esfuerzos estamos llevándolo muy seguido porque felizmente la tecnología nos permite estar conectados al día de hoy de una manera totalmente diferente a la que en otro tiempo se hubiese podido vivir esto. Por ejemplo, hace 20 años nomás, cuando uno se conectaba a internet, lo hacía a través de la línea telefónica por medio de ese dial-up y sonaba un ruido terrible. En ese momento no hubiésemos podido ni teletrabajar, no hubiésemos tenido ningún webinario y además nuestros hijos no estuviesen estudiando en este momento y la gente no estuviese graduándose de la universidad, como algunos los están haciendo en este momento, que dicen, acabo de sustentar mi tesis. Hombre, pero a través de la pantalla. Esto era impensable 20 años atrás. Y lo cierto es que hoy por hoy, si el mundo sigue funcionando y sigue caminando y no hemos regresado a las noches de la humanidad, es precisamente porque la tecnología, la integración y el comercio que hemos tenido nos ha permitido vivir esta pandemia, sí, de una manera muy dura, pero de una manera mejor que la que hubiésemos podido tener en cualquier otro momento de la historia. Yo sí quiero expresar mi más profundo agradecimiento a ambos, a José Andrade, a Helio Beltrao, por haber compartido con nosotros en esta noche. José lo decía, en otra época hubiera sido impensable que José en Guayaquil, y me parece que él está en Sao Paulo, hubiera sido impensable que nos podamos conectar para tener este espacio. Mi más profundo agradecimiento a ustedes, también a nuestros amigos de la Libertad, al Instituto Mises Brasil, al IFL, que pues nos han acompañado durante este webinario y también durante la preparación, que van a ser claves, institutos claves para el desarrollo de más libertad y más respeto a los derechos individuales en Brasil, al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, a la Fundación Naumann Países Andinos, a AYER y a muchos otros amigos de la Libertad que han hecho que este espacio sea posible. Esperemos que no sea el único y que podamos estrechar más lazos entre Brasil y Ecuador para los años que están por venir. Bueno, pues... Muchas gracias, Andrés. Adelante. Adrián. Sí, perdóname, ya salí hablando, pero les agradezco muchísimo por la charla. Fue extremadamente agradable, José y Andrés y Adriana.
y es realmente fantástico que nosotros podamos hablar tan cerca, así, parece que estamos al lado, así, es increíble todo eso. Y estoy encantadísimo que la Bacia Society empiece en Brasil con Instituto de Formación de Líderes, IFL de São Paulo, que es un instituto fantástico de emprendedores y muy, muy activo en Brasil, que hace una diferencia increíble. Entonces, es fantástico que también podamos hacer parte de esa red de Bacia Society. Muchas gracias, señores. Adriana. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, sigan en redes sociales al IEP, al Instituto Mises Brasil, a IFL, Instituto de Formación de Líderes, y a muchos otros amigos de la libertad. Vamos a estar estrechamente en contacto, y mi más profundo agradecimiento a Helio, Joselo, Adriana y a todos los que nos han acompañado durante esta noche. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Chao, buenas noches. Gracias. Bye.